¿El ministro chileno acaba de romper el contrato frente al enviado extranjero? ¿Se volvió loco? En menos de 45 días, decenas de comunidades del norte se quedarán sin alimentos ni agua para sus cultivos. Todos intentaron detenerlo. Los asesores jurídicos le suplicaron que pensara en las consecuencias. Los economistas le recordaron que Chile dependía de las rutas comerciales que aquel consorcio controlaba. Incluso algunos miembros del gabinete le dijeron que era mejor aceptar un acuerdo humillante que arriesgar la estabilidad de todo el país. Pero el ministro tomó las hojas, las miró durante unos segundos y las rompió por la mitad. Después volvió a romperlas. Y una vez más. Los pedazos del contrato cayeron sobre el escritorio como si fueran los restos de una amenaza que llevaba años esperando ese momento. Aquella misma madrugada, cuando la mayoría de Santiago dormía, recibió una llamada desde el norte de Chile. «Somos 3 personas», dijo una voz tranquila al otro lado de la línea. «Denos 6 meses». Los especialistas estadounidenses habían llegado con 18 técnicos. Los israelíes habían enviado 9 expertos en irrigación. Un equipo europeo había instalado sensores, estaciones meteorológicas y laboratorios móviles valorados en millones de dólares. Todos habían fracasado. Pero aquellos 3 chilenos poseían algo que ninguno de los equipos extranjeros tenía: un cuaderno viejo con 30 años de errores, una variedad experimental de quinoa resistente al frío y una decisión que parecía rozar la locura. No estaban dispuestos a rendirse. En una tierra que científicos internacionales habían definido como agrícolamente imposible, estaba a punto de comenzar una historia que cambiaría la forma en que el mundo miraba a Chile. ¿Qué ocurrió realmente? Mi nombre es Matías Valdés. En ese momento yo era ministro de Agricultura de Chile y acababa de cumplir 52 años. Jamás imaginé que aquel martes se convertiría en el día más largo de mi vida. A las 10 de la mañana, el representante del Consorcio Internacional del Pacífico entró en mi oficina sin avisar. Se llamaba Liang Chen. Era un hombre educado, elegante y siempre cuidadosamente sonriente. Pero aquella vez no sonrió. No me dio la mano. Se sentó frente a mí, abrió una carpeta negra y colocó un documento sobre el escritorio. Ministro, lamento comunicarle que, desde hoy, nuestro consorcio suspenderá el transporte de fertilizantes, semillas certificadas, repuestos para sistemas de riego y alimentos procesados hacia los puertos del norte de Chile. Durante unos segundos no entendí lo que estaba diciendo. ¿Por cuánto tiempo? Liang tomó la taza de café que le habían dejado, pero no bebió. Eso dependerá de su decisión. Abrió el documento en la última página. El título decía: Acuerdo Extraordinario de Cooperación Agrícola y Gestión Hídrica. Busqué las condiciones centrales. Duración del contrato, 50 años. Derecho exclusivo sobre nuevas explotaciones agrícolas en 3 provincias del norte. Control operativo de las plantas desalinizadoras. Prioridad absoluta sobre los derechos de distribución de agua industrial. Participación preferente en la exportación de minerales estratégicos. En palabras simples, nos ofrecían mantener abiertas las rutas de suministro a cambio de entregarles durante medio siglo el control de una parte fundamental del agua y del desarrollo agrícola del norte chileno. Esto no es cooperación, dije. Es una entrega. Liang no se inmutó. Es una solución realista. ¿Y si nos negamos? Por primera vez sonrió. No fue una sonrisa amable. Ministro, ¿cuántos días de reservas quedan en las localidades aisladas? No respondí. Él ya conocía la cifra. 45 días, continuó. Quizás menos, si la población comienza a comprar por miedo. Le sugiero tomar una decisión responsable. Cerró la carpeta, se levantó y salió. El sonido de la puerta retumbó en toda la oficina. Me quedé inmóvil. 45 días. Después de eso, miles de familias del norte enfrentarían escasez. Los pequeños agricultores perderían sus temporadas. Los invernaderos se quedarían sin fertilizantes. Las plantas de procesamiento cerrarían. El precio de los alimentos se dispararía desde Arica hasta Antofagasta. A las 2 de la tarde convocamos a una reunión de emergencia. Nos tienen agarrados del cuello, dijo el ministro de Hacienda. Controlan los seguros de carga, buena parte del transporte y varios contratos de suministro. Podemos buscar rutas alternativas, propuso la canciller. ¿En 45 días? Pregunté. Nadie respondió.
Un asesor sugirió denunciar el caso ante organismos internacionales. Otro habló de solicitar ayuda a países vecinos. Pero todos sabíamos la verdad, las instituciones internacionales podían publicar comunicados, convocar reuniones y expresar preocupación. Nada de eso iba a llenar los almacenes ni a salvar la próxima temporada agrícola. Al día siguiente comenzó el pánico. En Calama, un saco de arroz duplicó su precio antes del mediodía. En algunas localidades de Tarapacá, la gente formó filas frente a los supermercados. Los distribuidores limitaron la venta de harina, aceite y leche en polvo. Las redes sociales hicieron el resto. Se viene el desabastecimiento. Compren antes de que sea tarde. El gobierno perdió el control. Esa tarde fui llamado al Palacio Presidencial. La presidenta me recibió junto a 3 asesores. Matías, quiero una respuesta directa. ¿Qué ocurrirá dentro de 45 días? Tendremos que establecer un sistema de distribución de emergencia. ¿Las comunidades lo soportarán? No contesté. Ella observó el contrato extranjero que yo llevaba bajo el brazo. ¿Y si lo aceptamos? Sentí un peso en el pecho. Entregaríamos por 50 años el control de recursos estratégicos. Pero la gente podría comer. Sí. Entonces dime qué es peor. Aquella noche permanecí solo en mi oficina. El contrato estaba sobre el escritorio. También había un bolígrafo. Firmar significaba terminar con la crisis inmediata. Los cargamentos volverían a llegar. Los precios se estabilizarían. Los periodistas dejarían de hablar de un posible desastre. Pero Chile pagaría el costo durante medio siglo. Tomé el bolígrafo. Y justo en ese instante, a las 2:07 de la madrugada, vibró mi teléfono. Número desconocido. ¿Aló? ¿Ministro Valdés? Sí. Disculpe la hora. Mi nombre es Tomás Araya. Soy agrónomo y especialista en recuperación de suelos salinos. Lo llamo desde la región de Coquimbo. ¿Cómo consiguió este número? Eso no importa ahora. Nos enteramos de la emergencia y de la situación en el norte. Creo que podemos ayudar. Pensé que se trataba de una broma. Doctor, durante 10 años han venido expertos de Estados Unidos, Israel, Países Bajos, España y Australia. Todos han dicho que el proyecto agrícola del Salar de Turi es inviable. Lo sé. Se han invertido miles de millones de pesos. También lo sé. ¿Y usted cree que puede resolverlo con una llamada a las 2 de la mañana? Guardó silencio unos segundos. Yo también fracasé 7 veces. Aquella respuesta me desconcertó. No dijo que fuera un genio. No prometió que tenía una tecnología secreta. Dijo que había fracasado 7 veces. Entonces, ¿por qué debería confiar en usted? Porque sé exactamente por qué fracasamos. Su voz no temblaba. Los equipos extranjeros intentaron obligar al desierto a comportarse como sus propios países. Aplicaron sistemas diseñados para California, Israel, Europa o Australia. Pero Atacama no es California. No es el Negev. No es Almería. Atacama tiene sus propias reglas. Nosotros no queremos cambiar el desierto. Queremos trabajar con él. ¿Cuánto tiempo necesita? 6 meses. Solté una risa amarga. Tenemos 45 días de reservas. Entonces no podemos perder ni uno. ¿Cuántas personas forman su equipo? 3. Pensé que había escuchado mal. ¿3 especialistas? Sí. Yo me encargo del suelo. La doctora Camila Fuentes estudia meteorología extrema y captación de humedad. Ignacio Cárdenas es experto en semillas resistentes, riego de bajo costo y agricultura de zonas áridas. Los estadounidenses trajeron 18 técnicos. Lo sé. Los israelíes trajeron 9 expertos y varios contenedores de equipos. También lo sé. ¿Qué van a traer ustedes? Un cuaderno. ¿Un cuaderno? 30 años de fracasos están escritos ahí. También llevaremos 6 kilos de una variedad experimental de quinoa, la Licanantu. En Kunza, significa sol del pueblo. No supe por qué, pero sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Quizás era agotamiento. Quizás desesperación.
O quizás aquella voz contenía algo que no había escuchado durante todas las reuniones del día, convicción. Vengan, dije finalmente. Pero entiendan algo. Si fracasan, no será solamente un experimento perdido. Habrá familias sin alimentos, agricultores quebrados y comunidades enteras humilladas. Ministro, no viajamos para fracasar. Viajamos para terminar lo que otros empezaron. La llamada se cortó. Miré por la ventana. El cielo de Santiago comenzaba a aclararse. Tomé el contrato extranjero, lo rompí y dejé caer los pedazos en el basurero. 3 chilenos. Un cuaderno viejo. 6 kilos de semillas. Aquello era todo lo que quedaba entre nosotros y una rendición histórica. Una semana después, mientras esperaba su llegada, me vi obligado a revisar el pasado. La primera gran tentativa había comenzado 10 años antes. Un equipo estadounidense especializado en agricultura desértica llegó al salar de Turi con 18 profesionales, drones, sensores satelitales, maquinaria automatizada y un laboratorio móvil. El jefe del proyecto, el Dr. Robert Keller, caminó por el terreno y dijo frente a las cámaras: hemos cultivado en zonas mucho más hostiles. Con suficiente tecnología, cualquier desierto puede ser productivo. Su seguridad impresionó a todos. Los primeros brotes aparecieron rápido. Las plantas se veían verdes. Los titulares celebraron el supuesto éxito. Tecnología estadounidense transforma el desierto chileno. Pero al final de la temporada, el rendimiento fue inferior al mínimo necesario. La salinidad dañó las raíces, los fertilizantes quedaron atrapados en el suelo y el costo de producción resultó 4 veces superior al valor de la cosecha. Keller me entregó un informe. El terreno es más complejo de lo previsto. ¿Pueden intentarlo nuevamente? Con más presupuesto, quizás. ¿Cuánto más? La cifra era absurda. No se trataba de agricultura. Era un laboratorio gigantesco que jamás podría ser replicado por una familia campesina. 2 años después llegó un equipo israelí. Eran expertos reconocidos en riego por goteo y manejo del desierto. Su líder, el ingeniero Eitan Barak, parecía convencido. Nosotros hicimos florecer terrenos secos. Chile tiene sol, espacio y acceso al mar. El problema está resuelto. Instalaron kilómetros de tuberías, filtros, válvulas y estaciones de control. Durante 3 meses todo funcionó. Pero el agua subterránea tenía una composición mineral distinta. Los goteros comenzaron a obstruirse. La presión variaba por la pendiente. Las tuberías se endurecieron durante las noches de frío extremo. Eitan terminó admitiendo: el problema no es solamente la falta de agua. Es la combinación de sal, amplitud térmica, viento, radiación y altura. Podemos solucionarlo técnicamente, pero el sistema sería demasiado caro. Aquella frase comenzó a repetirse en cada proyecto. Técnicamente posible, económicamente imposible. ¿Y de qué sirve una solución que ningún agricultor puede pagar? Después vinieron especialistas neerlandeses con invernaderos de alta tecnología. Lograron producir. Pero cada kilo costaba casi 100 veces más que un kilo importado. Un equipo español propuso cultivar bajo plástico, pero las ráfagas de viento destruyeron parte de las estructuras. Los australianos trajeron semillas resistentes a la sequía, pero no soportaron las heladas nocturnas. Una empresa canadiense ofreció modificar genéticamente las plantas. El proyecto generó rechazo en las comunidades y terminó suspendido. Finalmente, un grupo europeo pasó 6 meses analizando el terreno sin sembrar nada. Su informe tenía más de 400 páginas. La conclusión ocupaba una sola línea. Se recomienda abandonar permanentemente el proyecto agrícola debido a su inviabilidad económica, climática e hídrica. 7 intentos. Más de 60 especialistas extranjeros. Miles de millones de pesos invertidos. 7 fracasos. En las conferencias internacionales comenzaron a referirse al salar de Turi como el cementerio de los proyectos agrícolas. Algunos científicos extranjeros incluso se burlaban. Decían que los chilenos debíamos aceptar que el desierto servía para la minería, la astronomía y el turismo, pero no para cultivar alimentos. Y aquí quiero detenerme un momento. Porque, en mi opinión, ese era precisamente el error. No era solamente un problema científico. Era una mirada arrogante. Muchos llegaban a Chile creyendo que el conocimiento siempre debía venir desde afuera.
Observaban Atacama como un territorio vacío al que había que imponerle una solución importada. No escuchaban a los agricultores. No conversaban con las comunidades atacameñas. No preguntaban cómo los antiguos habitantes habían sobrevivido durante siglos capturando humedad, protegiendo semillas y leyendo el comportamiento del viento. Venían a enseñar. Nunca venían a aprender. Los 3 chilenos llegaron al aeropuerto de Calama un jueves por la tarde. Esperaba ver grandes maletas, equipos electrónicos y personal de apoyo. Pero Tomás Araya cargaba una mochila desgastada. Camila Fuentes llevaba una caja con instrumentos meteorológicos básicos. Ignacio Cárdenas sostenía una maleta metálica y un cuaderno viejo envuelto en tela. ¿Eso es todo?, pregunté. Tomás sonrió. Para empezar, sí. Sus manos estaban ásperas y quemadas por el sol. No parecían manos de oficina. Parecían manos de alguien que había pasado años enterrándolas en la tierra. Durante el trayecto hacia el salar, los 3 permanecieron en silencio. Miraban las quebradas. Observaban las nubes. Tomaban notas sobre la dirección del viento. Camila incluso pidió detener el vehículo para recoger polvo acumulado detrás de una roca. Les reservamos habitaciones en un hotel de Calama, les expliqué. Tomás negó con la cabeza. Queremos dormir en el campamento. Las condiciones son duras. En la noche la temperatura puede caer bajo cero. Por eso mismo. ¿Por qué? No se entiende una tierra mirándola desde una habitación con calefacción. Necesitamos escuchar el viento, sentir cuando baja la temperatura y observar cómo cambia la humedad antes del amanecer. Los equipos extranjeros anteriores habían exigido oficinas climatizadas. Aquellos 3 pidieron una mediagua junto al terreno. Cuando llegamos, Tomás se arrodilló, tomó un puñado de tierra, lo olió y lo frotó entre los dedos. Después introdujo una pequeña cantidad en su boca. ¿Qué está haciendo?, pregunté. La sal se siente antes de que aparezca en los instrumentos. Caminó varios metros y volvió a agacharse. Este suelo está agotado, pero no está muerto. Todos los informes dicen lo contrario. Los informes describen lo que ocurrió. No deciden lo que ocurrirá. Esa noche, en la mediagua, Ignacio abrió el cuaderno. La tapa estaba desgastada. Las páginas tenían manchas de tierra y marcas de humedad. Este cuaderno perteneció al profesor Anselmo Cárdenas, mi abuelo, explicó. Empezó a estudiar cultivos resistentes en el norte en 1989. La primera página decía: primer intento. Fracaso total. Error, sembrar una variedad del sur sin comprender el suelo del altiplano. La siguiente anotación había sido escrita 10 años después. Segundo intento. Las plantas germinaron, pero murieron con la primera helada. Lección: en Atacama no se siembra cuando el calendario lo ordena, se siembra cuando la montaña lo permite. Había registros de temperatura, lluvias, salinidad, fases lunares, intensidad del viento y testimonios de agricultores aymaras y atacameños. Cada fracaso terminaba con una lección. Fracaso 3, exceso de fertilización. Fracaso 4, riego demasiado rápido. Fracaso 5, semilla resistente a la sequía, pero vulnerable a la radiación. Fracaso 6, siembra prematura. Fracaso 7, dependencia de maquinaria imposible de mantener en comunidades aisladas. En la última página, la letra parecía temblorosa. Octavo intento, usar la variedad Licanantu, bajar gradualmente la salinidad, esperar la ventana térmica, captar la camanchaca y regar cada planta con precisión. Si yo no alcanzo a verlo, que Ignacio continúe. No se trata de vencer al desierto. Se trata de aprender a vivir con él. Ignacio respiró profundamente. Mi abuelo murió hace un año. Hasta sus últimos días hablaba de volver. Tomás colocó la mano sobre el cuaderno. Fue nuestro profesor. Nos hizo prometer que terminaríamos este trabajo. Camila sacó un pequeño recipiente de metal. En su interior había semillas oscuras. Esta es la última reserva original del Licanantu. Se necesitaron décadas de selección natural. No tiene genes insertados en laboratorio. Proviene del cruce de variedades andinas y semillas conservadas por familias del norte. Tomé una semilla entre los dedos. Era diminuta. Sin embargo, en ella descansaban 30 años de trabajo. ¿Están seguros de que funcionará? Tomás me miró directamente.
No podemos estar seguros de todo. Pero conocemos cada error que no debemos repetir. A la mañana siguiente comenzaron los preparativos. A varios kilómetros, un nuevo equipo financiado por el consorcio extranjero también instalaba su campamento. Habían llegado con 15 técnicos, tractores, drones y un sistema automatizado. Su jefe era nuevamente Robert Keller. Cuando vio a los chilenos trabajando con palas y frascos, sonrió. ¿Ese es el equipo que salvará el proyecto? Sí, respondí. ¿3 personas? 3. Keller observó el cuaderno que Ignacio llevaba bajo el brazo. Nosotros tenemos modelos satelitales y simulaciones climáticas. Ellos tienen un libro viejo. Tomás escuchó el comentario, pero no reaccionó. El equipo extranjero comenzó a sembrar al día siguiente. Los chilenos no hicieron nada. Pasó una semana. Los primeros brotes del proyecto extranjero aparecieron y los medios publicaron imágenes. Equipo internacional toma la delantera. Expertos chilenos todavía no siembran. La presidenta me llamó. Matías, ¿qué están esperando? Una ventana climática. Los extranjeros ya tienen plantas creciendo. Camila dice que viene una helada. El pronóstico oficial no muestra ninguna helada. Ella no está usando solamente el pronóstico oficial. ¿Y qué está usando? 30 años de datos locales, la presión atmosférica, el comportamiento del viento y registros de comunidades del altiplano. Hubo un silencio. Tienes 10 días, dijo la presidenta. Después de eso, concentraremos los recursos en el equipo extranjero. 3 días más tarde, a las 4:20 de la madrugada, Camila me llamó. Ministro, llegó. ¿Qué cosa? La helada seca. Estamos a 12 grados bajo cero. Corrí hacia el terreno. Los brotes extranjeros estaban completamente negros. 15 hectáreas habían muerto durante una sola noche. Keller permanecía de rodillas, sosteniendo una planta congelada. El modelo indicaba -4, murmuró. Esto no debía ocurrir. Camila se acercó. En esta zona, cuando el viento cambia desde el este y la presión cae después de 3 tardes sin nubes, la temperatura se desploma. Las comunidades lo saben desde hace generaciones. Keller levantó la mirada. ¿Cómo lo predijo? Camila señaló el cuaderno. Escuchando a gente que ustedes nunca entrevistaron. Una semana después, el 22 de abril, Tomás dio la orden. Ahora. 120 habitantes de las localidades cercanas llegaron para ayudar. Había agricultores, transportistas, estudiantes, dueñas de casa, adultos mayores y trabajadores mineros en sus días libres. Plantaron las semillas a mano, 3 por cada pequeño surco, protegidas con una mezcla de tierra, compost vegetal y fibras secas. No utilizaron grandes máquinas. Cada semilla fue colocada con cuidado. Algunos extranjeros se burlaron. Van a tardar una eternidad. Tomás respondió sin levantar la voz. La agricultura no la gana quien empieza primero. La gana quien entiende cuándo empezar. Los primeros brotes aparecieron en mayo. Durante 2 días todo parecía perfecto. Entonces Ignacio llegó corriendo al campamento. Tenemos un problema. La salinidad subió más de lo esperado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pregunté. 1 semana. Quizás menos. Para estabilizar 4 hectáreas necesitábamos 40 toneladas de enmienda mineral. En Chile solamente había 10 disponibles en la zona. El resto debía llegar mediante rutas controladas por el consorcio. Llamé a Liang. Necesitamos 30 toneladas con urgencia. ¿Para el proyecto de los 3 especialistas chilenos? Sí. Podemos enviarlas mañana. Sentí alivio. Pero continuó. Una vez que firme el acuerdo. Está usando la vida de esas plantas para presionarnos. Estoy ofreciéndole una solución. Colgué. Tomás escuchó la conversación. Trabajaremos con las 10 toneladas. Solo alcanzan para la mitad. Entonces salvaremos la mitad hasta encontrar otra opción. Durante la noche, los habitantes distribuyeron el material disponible. 3 hectáreas comenzaron a recuperarse. Las demás se volvieron amarillas. Al segundo día, varias plantas parecían completamente muertas. Fue uno de los momentos más duros.
Habíamos llegado tan lejos para ver cómo una parte del cultivo se secaba frente a nosotros. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La noticia llegó a agricultores del Maule, Ñuble, Coquimbo y la Araucanía. Cooperativas de todo Chile comenzaron a donar material. Camioneros se ofrecieron a transportarlo. Una empresa nacional liberó parte de sus reservas. 30 toneladas comenzaron a viajar hacia el norte. Sin cobrar transporte. Sin contratos. Sin pedir publicidad. Cuando los camiones llegaron, más de 200 personas los esperaban. Trabajamos toda la noche. Usamos focos, linternas, luces de vehículos y lámparas de faena. Al amanecer, Ignacio volvió a medir. La zona recuperada está estable. ¿Y las plantas amarillas? Bajó la cabeza. 2 hectáreas probablemente no sobrevivirán. 5 días después, una lluvia breve empujó los minerales hacia las raíces profundas. Una parte del cultivo que todos consideraban perdido comenzó a ponerse verde. «Está reviviendo», gritó una mujer. Tomás se arrodilló junto a las plantas. El agua llevó la enmienda hasta la raíz. No recuperaremos todo, pero salvaremos 1 hectárea adicional. De las 6 hectáreas iniciales, quedaron 4. Habíamos perdido 1/3. La presidenta volvió a llamar. ¿Siguen pensando continuar? Sí. ¿Con solo 4 hectáreas? Tomás dice que el rendimiento puede compensarlo. Espero que tenga razón. Porque ya no quedan muchas alternativas. El siguiente enemigo fue la falta de agua. Camila analizó los registros. No tendremos precipitaciones importantes durante 40 días. ¿Y la captación de niebla? Servirá, pero todavía no tenemos suficiente superficie instalada. El curso de agua más cercano estaba a 20 kilómetros. No había tiempo para construir una gran infraestructura. Transportaremos el agua, dijo Tomás. Creí que no hablaba en serio. Se necesitan miles de litros. Lo sé. Son 3 personas. No estaremos solos. Al día siguiente se reunió la comunidad. Tomás habló frente a 120 vecinos. Durante 40 días tendremos que trasladar agua todos los días. No podemos pagar grandes sueldos. No podemos prometer recompensas inmediatas. Pero podemos enseñar cada parte del sistema. Si esto resulta, la técnica quedará aquí. No pertenecerá a una empresa ni a nuestro equipo. Será de ustedes. Una mujer mayor levantó la mano. ¿Y si fracasa? Entonces conoceremos un error más y volveremos a intentarlo. El presidente de la comunidad, don Esteban Mamani, se puso de pie. Yo voy. Su hijo Nicolás, estudiante de agronomía, lo miró sorprendido. Papá, mañana tengo que volver a la universidad. La universidad seguirá ahí. Esto está ocurriendo ahora. Tú estudias agricultura, ¿cierto? Entonces ven a aprender agricultura de verdad. Después se levantó Daniela Choque, una mujer de 33 años. Yo también voy. Tienes una hija pequeña, le recordó una vecina. Precisamente por ella. No quiero que nuestros hijos tengan que abandonar esta tierra porque alguien desde otro país decidió que aquí no se puede vivir. Una tras otra, las manos comenzaron a levantarse. Las 120 personas aceptaron. Dividieron la ruta en 4 tramos. Los jóvenes recogían el agua. Los adultos la transportaban hasta un punto intermedio. Los camioneros la acercaban al terreno. Las personas mayores llenaban los depósitos y revisaban que ninguna gota se desperdiciara. Yo también participé. El primer día cargué un bidón de 20 litros. A los 2 kilómetros me dolían los brazos. A los 3, sentí que la espalda se me partía. Tropecé y derramé parte del agua. Nicolás corrió hacia mí. Ministro, yo lo llevo. No. Está agotado. Yo derramé el agua. Yo vuelvo a buscarla. Regresé al punto anterior. Llené nuevamente el bidón. Demoré casi 2 horas en completar el tramo. Nicolás caminó a mi lado. ¿Por qué hace esto? Usted podría estar en Santiago. Porque esta también es mi tierra. El muchacho sonrió. Hoy aprendí más que en un semestre completo. Al tercer día, mis manos estaban llenas de ampollas.
Daniela arrancó una tira de tela de una camisa y me vendó la palma. Ahora sí parece mano de trabajador, bromeó. Al 10º día me desmayé por agotamiento. Desperté en un centro médico. Tomás estaba sentado junto a la cama. No puede seguir cargando así. ¿Las plantas? Vivas. ¿La gente? Continúa trabajando. Después de verlo caminar con ellos, llegaron más voluntarios. Cuando regresé al terreno, ya no eran 120. Eran 200. Después 300. Llegaron estudiantes desde Antofagasta. Camioneros desde Iquique. Agricultores desde Copiapó. Trabajadores que salían de turnos mineros y, en vez de dormir, dedicaban algunas horas al cultivo. La televisión internacional comenzó a cubrir la historia. Un periodista británico preguntó: ¿no es absurdo transportar agua de esta forma en pleno siglo XXI? Don Esteban respondió: absurdo sería quedarse mirando cómo muere el futuro de nuestros hijos. La frase se hizo viral. En el día 30 apareció Robert Keller. El jefe del equipo extranjero observó durante varios minutos la cadena humana. Después tomó un bidón. ¿Puedo ayudar? Por supuesto, respondió Tomás. Keller cargó agua junto a nosotros. Me equivoqué, me confesó. Pensé que esto era un problema de máquinas. Ustedes entendieron que primero era un problema humano. Nunca es tarde para aprender. En mi país nos enseñan a controlar la naturaleza. Acá aprendemos a negociar con ella. En el día 40, la comunidad celebró bajo una llovizna inesperada. La primera etapa había terminado. Pero el problema del riego continuaba. El terreno tenía desniveles y el agua se acumulaba en ciertos sectores. Necesitábamos miles de goteros. No había tiempo para importarlos. Ignacio sostuvo una botella plástica vacía. Haremos un sistema artesanal. ¿Con botellas? Una para cada grupo de plantas. Perforaremos las tapas para que el agua caiga lentamente. ¿Cuántas necesitan? 15.000. En 3 días, comunidades, escuelas, restaurantes y centros de reciclaje reunieron 15.000 botellas. Las familias limpiaron cada una. Las mujeres y los adultos mayores perforaron las tapas con agujas calientes. Los jóvenes las instalaron junto a las plantas. El sistema parecía rudimentario. Algunos especialistas extranjeros volvieron a reírse. Pero funcionó. El consumo de agua disminuyó casi a la mitad. Cada planta recibió humedad de manera lenta y constante. Las hojas amarillas recuperaron su color. Un medio alemán publicó un reportaje titulado «Chile convierte basura plástica en un sistema de supervivencia agrícola». Investigadores extranjeros comenzaron a viajar al terreno. Venían esperando ver tecnología secreta. Encontraban botellas recicladas, mallas captadoras de Camanchaca, canales pequeños, semillas andinas y cientos de personas trabajando juntas. Una investigadora neerlandesa me dijo: en Europa gastamos millones intentando diseñar sistemas circulares. Ustedes lo hicieron porque no tenían otra opción. No fue por falta de conocimiento, respondí. Fue por conocer nuestras limitaciones. En agosto, la quinoa comenzó a cambiar de color. Camila revisó los pronósticos y llegó con el rostro serio. Tendremos una helada fuerte dentro de 3 días. ¿La cosecha está lista? A 95%. Entonces cosechamos ahora. Tenemos 28 horas. Se necesitaban al menos 100 personas. Don Esteban hizo una llamada. En menos de una hora llegaron 420. Cortamos las plantas. Las agrupamos. Las transportamos. Trabajamos durante la tarde, la noche y la madrugada. A las 10 de la noche habíamos completado la mitad. A medianoche nadie quiso detenerse. Ignacio repartía pan amasado, sopa caliente y termos con té. A las 4 de la mañana terminamos la última hectárea. Cuando salió el sol, la cosecha estaba protegida. El cultivo extranjero todavía permanecía en el terreno. Keller observaba sus plantas. Necesitan una semana más, dijo. La helada llegará esta noche, advirtió Camila. Si cosecho ahora, perderé calidad. Si no cosecha, puede perderlo todo. Keller decidió esperar. A las 3 de la madrugada, la temperatura cayó.
Al amanecer, el terreno estaba cubierto por una capa blanca. Las plantas extranjeras se habían congelado. Keller se arrodilló. Otra vez, susurró. Otra vez llegamos tarde. La quinoa chilena ya estaba guardada. El día de la evaluación, el salón del ministerio estaba lleno. Había periodistas nacionales, corresponsales extranjeros, científicos y representantes de las comunidades. El presidente del comité abrió el informe. Proyecto internacional, pérdida por helada superior al 60%. Rendimiento final, 1,9 toneladas por hectárea. El silencio fue absoluto. Proyecto chileno Licanantu, pérdida por helada, 0. Rendimiento final. Se detuvo para revisar la cifra. 5,4 toneladas por hectárea. Durante un segundo nadie reaccionó. Después la sala explotó. Gritos. Aplausos. Lágrimas. 5,4 toneladas. Por encima de los resultados esperados. Por encima de varios cultivos tradicionales. Y conseguido con semillas adaptadas, materiales accesibles y un sistema que las comunidades podían replicar. Me acerqué a Tomás, Camila e Ignacio. No pude contenerme. Me arrodillé frente a ellos. Ministro, levántese, dijo Tomás, intentando detenerme. Ustedes salvaron nuestra dignidad. No lo hicimos solos. Camila señaló a los representantes de las comunidades. Ellos leyeron el cielo con nosotros. Ignacio levantó el viejo cuaderno. Mi abuelo fracasó 7 veces. Este resultado también le pertenece. Tomás me tomó del brazo y me ayudó a levantarme. Usted rompió el contrato cuando nadie creía que hubiera otra salida. Los vecinos transportaron agua. Los agricultores enviaron materiales. Los camioneros cruzaron el país. Esto no lo hicieron 3 personas. Lo hizo Chile. Robert Keller se acercó. Frente a las cámaras, bajó la cabeza. Quiero reconocer algo. Cuando llegué, pensé que los especialistas chilenos no tenían recursos suficientes. Me burlé de su cuaderno y de sus herramientas. Hoy entiendo que ese cuaderno contenía algo que nuestros computadores no tenían, memoria. Y estas comunidades poseían algo que ninguna máquina puede fabricar, compromiso. Un periodista le preguntó. ¿Considera que el equipo extranjero fue derrotado? Keller respiró. Sí. Pero no fuimos derrotados por una tecnología superior. Fuimos derrotados por nuestra arrogancia. Aquella frase recorrió el mundo. Medios de América Latina, Europa y Asia comenzaron a hablar del milagro chileno de Atacama. Pero yo no creo que haya sido un milagro. Un milagro aparece sin explicación. Esto tuvo una explicación muy concreta: 30 años de errores estudiados, conocimiento local, ciencia adaptada al territorio y personas que se negaron a abandonar su tierra. La presidenta viajó hasta el Salar. Frente a las comunidades anunció: Chile no entregará durante 50 años el control de su agua ni de su agricultura. Negociaremos con todos los países, pero lo haremos de pie y en condiciones justas. La multitud aplaudió. El representante del consorcio pidió una nueva reunión. Liang Chen entró nuevamente en mi oficina. Esta vez sí me dio la mano. Ministro, felicitaciones. Debo admitir que no esperábamos este resultado. Nos subestimaron. Sí. Pensaron que aceptaríamos cualquier condición. Las circunstancias parecían no dejarles alternativas. Siempre existe una alternativa cuando una comunidad decide construirla. Liang colocó un nuevo documento sobre la mesa. No era un contrato de exclusividad. Era una propuesta de cooperación abierta, sin control territorial y con transferencia tecnológica recíproca. Podemos conversar sobre esto, dije. Como socios. Como socios, repitió. Un año después regresé al lugar. Ya no eran 4 hectáreas. Había decenas de proyectos comunitarios distribuidos en distintos puntos del norte. No todos cultivaban quinoa. Algunos producían papas andinas, hierbas medicinales, hortalizas resistentes y forraje para animales. Las mallas atrapaban la camanchaca. Los sistemas de botellas habían sido reemplazados gradualmente por goteros fabricados en Chile, pero varias comunidades conservaron las primeras botellas como símbolo de aquella lucha. Don Esteban me mostró su terreno. Este año esperamos una cosecha 3 veces mayor.
¿Y Nicolás? Volvió a la universidad. Está estudiando ingeniería agrícola. Dice que después quiere especializarse en zonas áridas y regresar. Daniela dirigía una cooperativa integrada principalmente por mujeres. Antes pensábamos que nuestros hijos tendrían que irse, me contó. Ahora estamos vendiendo productos a otras regiones. Expertos extranjeros seguían llegando. Pero su actitud había cambiado. Ya no venían solamente a enseñar. Venían a escuchar. Investigadores australianos preguntaban por las ventanas de siembra. Científicos españoles analizaban los captadores de humedad. Agrónomos mexicanos estudiaban la variedad Licanantu. Un grupo africano pidió asesoría para adaptar el sistema a comunidades del Sahel. Tomás, Camila e Ignacio viajaron para compartir la experiencia. Antes de partir, nos reunimos en el aeropuerto. ¿Van a regresar? Pregunté. Tomás sonrió. Atacama ya es nuestra casa. Ignacio me entregó una copia del cuaderno. Habían añadido todas las observaciones de los últimos 6 meses. En la última página escribió. 8º intento. Éxito. Causa, dejar de intentar dominar el desierto. Escucharlo. Trabajar con su gente. Nunca confundir falta de recursos con falta de inteligencia. Camila añadió una frase. La ciencia puede predecir una helada. Pero solamente una comunidad unida puede cosechar antes de que llegue. Miré el terreno una última vez. Donde antes había polvo, sal y proyectos abandonados, ahora se extendían cultivos dorados. Durante años, especialistas extranjeros habían dicho que Chile debía resignarse. Dijeron que el norte jamás podría producir. Dijeron que sin maquinaria importada no existía ninguna esperanza. Dijeron que 3 chilenos, un cuaderno viejo y cientos de vecinos no podían superar a equipos internacionales. Se equivocaron. Y lo más impactante no fue que Chile desarrollara una semilla resistente. Tampoco fue que transformara botellas desechadas en un sistema de riego. Lo verdaderamente extraordinario fue la reacción del mundo cuando comprendió que el conocimiento chileno no era una copia barata de soluciones extranjeras. Era conocimiento nacido de la cordillera, del altiplano, de la Camanchaca, del esfuerzo campesino y de una historia marcada por terremotos, sequías, incendios y reconstrucciones. A veces se critica a Chile. Se dice que el país está dividido. Que la gente desconfía de todo. Que cada región vive encerrada en sus propios problemas. Y sí, Chile tiene contradicciones profundas. Negarlas sería absurdo. Pero cuando las personas sienten que algo realmente importa, ocurre algo que los extranjeros pocas veces comprenden hasta verlo con sus propios ojos. El minero ayuda al agricultor. El estudiante trabaja junto al adulto mayor. El camionero conduce durante la noche sin preguntar quién aparecerá en la televisión. La señora que apenas tiene tiempo para su propia familia prepara comida para desconocidos. Y 420 personas pueden caminar kilómetros transportando agua porque entienden que no están cargando solamente bidones. Están cargando futuro. Esta historia no trata de demostrar que Chile es superior a otros países. Trata de recordar que ningún país debería aceptar que otros definan sus límites. La cooperación internacional es necesaria. La ciencia extranjera es valiosa. Las alianzas pueden transformar sociedades. Pero cooperación no significa obediencia. Aprender del mundo no significa despreciar lo propio. Y recibir tecnología no significa entregar la dignidad. El viejo profesor Anselmo Cárdenas nunca vio la cosecha. Murió pensando que quizás su sueño quedaría incompleto. Fracasó 7 veces. Pero cada fracaso dejó una página. Cada página dejó una lección. Cada lección permitió que otra generación avanzara un poco más. Por eso el fracaso no siempre es lo contrario del éxito. A veces es el camino que conduce hacia él. Hoy, cuando el viento atraviesa los cultivos del norte, las plantas se mueven como olas doradas bajo uno de los cielos más limpios del planeta. En medio del terreno todavía permanece una de las primeras botellas utilizadas para el riego. Está vieja, opaca y deformada por el sol. Podría parecer basura. Pero para quienes vivieron aquellos meses representa algo distinto. Representa el instante en que Chile dejó de esperar una salvación extranjera y comenzó a confiar en su propia gente. Representa a 3 especialistas que llegaron sin grandes máquinas. A 120 vecinos que plantaron las primeras semillas.
A 420 personas que transportaron agua. A científicos extranjeros que tuvieron la valentía de reconocer sus errores. Y a un país que, enfrentado a un contrato humillante, decidió no agachar la cabeza. Porque los verdaderos milagros no aparecen de la nada. Se construyen con conocimiento. Se riegan con sacrificio. Se protegen con unidad. Y se cosechan cuando nadie se rinde. Hasta aquí esta historia. Durante décadas, el mundo declaró imposible cultivar en aquella tierra chilena. Equipos internacionales llegaron con millones, tecnología y promesas, pero terminaron marchándose convencidos de que el desierto había ganado. Entonces aparecieron 3 chilenos con 6 kilos de semillas, un cuaderno lleno de fracasos y una promesa. No cambiarían Atacama. Aprenderían de ella. El mundo se rió. Después observó en silencio. Y finalmente tuvo que inclinar la cabeza ante una verdad que muchos habían ignorado. Chile no necesitaba que alguien viniera a decirle lo que era capaz de hacer. Necesitaba recordar todo lo que ya sabía. Cuando una nación escucha a su gente, protege su memoria y se niega a rendirse, hasta la tierra considerada imposible puede volver a dar vida.